Ah, bueno. Gloria a Dios. Bueno, vamos a, sean bienvenidos a la casa del Señor una vez más. Quiero hablar en este día acerca de lo que es reenfoque. Esa palabra quiero que vamos a, que se nos quede, reenfocarnos. Reenfocarnos tiene que ver con que estamos viendo algo y dejamos de ver y nos reenfocamos en algo diferente. ¿Ok? Entonces, reenfoque. En la vida, nosotros en algunas ocasiones es importante un reenfoque en nuestra vida. Porque si no hacemos un reenfoque, por ejemplo, en las adversidades, y eso es lo que quiero hablar, problemas, situaciones, dolores que podemos atravesar, dice el salmista, aunque ande en valle de sombra y de muerte, dice, no dice, temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. O sea, en pocas palabras, quito la mirada de lo que es los valles de sombra y de muerte y me reenfoco en verte a ti, Señor, porque tú estás conmigo. O sea, no poner la mirada en lo que es esos valles que pasamos muchas veces, sino reenfocar nuestra vida y ver al Señor como lo hizo el salmista. ¿Por qué es importante que el reenfoque en nuestra vida? Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 2, dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Eso es reenfoque, o sea, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque si nosotros somos de las personas que solo estamos viendo hacia abajo, hacia las cosas terrenales, no vamos a tener una buena perspectiva acerca de las cosas del reino, de las cosas venideras. Entonces es importante que en situaciones difíciles hagamos un reenfoque, ¿verdad? Entonces por eso aquí dice, poner la mirada, habla de la mirada, pero es una mirada espiritual. Hace unos días estaba hablando, no sé si fue la vez pasada, estaba hablando de la mirada, o sea, la mentalidad con que miramos las cosas. Entonces un sentido espiritual es ver espiritualmente algo, no ver las cosas literales, abrir nuestros ojos espirituales y poder reenfocarnos. Porque volviendo al pasaje donde dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, es importante abrir nuestros ojos espirituales en ese momento. Entonces, aunque ande en valle de sombra y de muerte, lo que podemos ver son esos valles, esos problemas, esas dificultades, pero es necesario, dice, entonces, no temeré el mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estás conmigo. O sea, quitar la mirada de lo terrenal y abrir nuestros ojos espirituales y poder ver a Jesús que está en medio de nosotros. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces es importante, si es que Jesús no miente, su promesa es verdadera, así es. Entonces Él va a estar con nosotros ahí siempre. Es una promesa. Aunque no lo sintamos, ahí está. Pero ¿qué debemos de hacer? Es abrir nuestros ojos espirituales y ver que ahí está. Si abrimos nuestros ojos espirituales, nos vamos a dar cuenta que ahí está. ¿Sí me explico? Y eso, abrir nuestros ojos, tiene que ver a través de la fe, creer que está ahí. No tanto por un sentir, sino por algo que crees. Porque usted sabe que la fe no es cuestiones de sentir, es cuestiones de creer. Y cuando tú sabes que el Señor está contigo, entonces te reenfocas y quitas la mirada de tus problemas y pones la mirada en el Señor o en la solución. ¿Ok? ¿Por qué es importante
Créeme lo que es muy importante. Si la Biblia nos dice cosas que son importantes de hacer, es porque son importantes. Y entonces, ¿por qué es tan importante el reenfoque? Porque nos ayudará a resistir los dolores del presente. Entonces, si estás pasando un dolor, una dificultad, cuando tú haces un reenfoque, vas a poder soportar el dolor presente. Porque si nos enfocamos, no los reenfocamos, sino los enfocamos en el problema, en la dificultad, va a haber más dolor. Imagínate que cuando de alguna manera, bueno, le ponen anestesia, pero ¿qué es mejor? Que cuando una madre va a tener cesárea, que esté viendo hacia arriba y no sienta cuando lo abrieron, o que está viendo cuando le meten el cuchillo. Yo creo que es mejor no ver la dificultad cuando abren, ¿verdad? Entonces, cuando nos enfocamos en las situaciones de la vida, los problemas de la vida, cuando nos enfocamos ahí, no nos estamos ayudando a nosotros mismos. Más bien nos traemos más preocupación y más dolor, penetramos más el dolor. Entonces, ahí es cuando necesitamos un reenfoque, o sea, quitar la mirada de las cosas de aquí de la tierra, el dolor de acá, y reenfocarnos en las promesas que Dios tiene para nosotros. Mira lo que dice, y voy a poner un ejemplo voy a poner un ejemplo, me fascina tanto el pasaje que lo sé de memoria. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús. Dice, el autor y consumador de la fe. Entonces, en pocas palabras, pongan su mirada y hagan exactamente lo que Él hizo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Dice, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. En pocas palabras, o en otras palabras, es decir, Él no se enfocó en el dolor de la cruz, sino se reenfocó en ver el gozo que iba a traer esa cruz. Entonces, cuando nosotros miramos el resultado que va a provocar eso que estamos pasando, aunque no lo entendamos, pero que sepamos que toda prueba trae fruto, que todas aquellas cosas que Dios permite en nuestra vida traen un buen resultado. Dios no viene a nosotros a traernos problemas para destruirnos. Todas aquellas cosas que Dios permite en nuestra vida es para formar un carácter en nosotros, y tenemos que tener la confianza plena en que Dios está haciendo las cosas bien en nuestra vida, y que que esa situación nos va a llevar a algo mejor. Por eso es que cuando dice Pablo, tomen por sumo gozo el estar en Santiago, creo que él dice, bueno, ya lo vamos a ver, no sé si Santiago o Pablo hablándole a una de las iglesias. Tomad por sumo gozo el que se encuentre en diversas pruebas. ¿Cómo llegó a aprender Pablo que las pruebas eran una bendición? Cuando nosotros logremos entender que las pruebas son una bendición, ¿saben cuándo vamos a entender que las pruebas es una bendición? Cuando entendamos que esa situación nos va a producir un bien a nosotros. Pablo se sentía que no era, yo no soy digno, donde lo habían golpeado, se sintió contento. Imagínate que tú te sientas contento porque te golpearon. Vea, pero Pablo se sentía contento porque lo habían golpeado y decía, wow, y todo golpeado así, decía, yo no soy digno de que me hayan golpeado, porque lo habían golpeado por causa del evangelio, decía, porque así golpearon a mi Señor. Por eso es que
según la historia, Pedro no quiso que lo crucificaran, porque a Pedro, según la historia, lo crucificaron y él no quiso que lo crucificaran como su Señor. Y dijo, yo no soy digno que me crucifiquen como Él. Y lo crucificaron al revés, según la historia, porque no se sentía digno de morir como Él. Cuando entendemos que en medio del dolor Dios está trabajando y que Jesús soportó el dolor y que somos parte de su sufrimiento, vamos a entender que hay una cierta honra en eso. Entonces nosotros no lo entendemos. Nosotros no entendemos las pruebas, no entendemos el momento del dolor, pero algo te voy a decir, Dios sabe lo que está haciendo y lo que está haciendo es hacer que de alguna manera eso vaya a producir algo bueno en ti. Por ejemplo, te voy a explicar con esto un poco más. Quiero que vayamos al Salmo 126:5. Vamos a entender un principio ahí. Perdonen que eso no está funcionando de nuevo, no sé qué vamos a hacer con eso. ¿Se puede dar un poquito más de volumen? Creo que, gracias. Salmo 126:5. Lo que pasa es que se me retira esto, entonces por eso es que. 126:5 dice, perdón. 126:5. Sí ayuda a eso, ¿ven? Aquí estoy, voy a buscar esto. Dice el versículo 5. Nota lo que dice aquí. Los que siembran con lágrimas segarán con gritos de júbilo. Entonces hay un momento de lágrimas y hay un momento de alegría. La clave está en que no mires los momentos, esos momentos que vienen de lágrimas. Debemos de enfocarnos en que van a venir momentos de alegría. Jesús estaba pasando la cruz, pero se enfocó en el gozo que iba a producir la cruz y eso hizo que fuera liviano su dolor. No significa que no vamos a pasar el dolor, no significa que no nos va a angustiar una prueba, sino significa que se va a hacer más liviana la prueba si nos reenfocamos en lo que eso va a producir. Porque no crean que Jesús él soportó el dolor, pero se le hizo más liviano cuando iba a entender todo el gozo que iba a traer, todo el fruto que iba a traer. Tú eres parte de ese fruto. Yo soy parte de ese fruto. La iglesia es el fruto que iba a producir ese dolor, porque si Jesús no sufre ese dolor, nosotros no estuviéramos aquí reunidos hoy. No hubiese un plan de salvación, no hubiese salvación. Él sabía que te iba a salvar, Él sabía que nos iba a rescatar, Él sabía que nos iba a librar del fuego eterno, Él sabía que nos iba a llevar a su gloria a través de ese dolor. Por lo tanto, no se enfocó en el dolor, se enfocó en ti, se enfocó en mí. Él ya nos estaba viendo con los ojos espirituales, se miró a la iglesia y dijo, vale la pena sufrir este dolor. Y ya el dolor se le hacía más liviano. Cuando nosotros nos enfocamos en aquellas cosas que puede producir esas pruebas, entonces se va a hacer más liviano nuestro dolor y nuestras preocupaciones. ¿Ok? Entonces dice aquí que entonces vendrá y dice, y vendrá con gritos de alegría. El que con lágrimas anda llevando la semilla de la siembra, en verdad volverá con gritos de alegría trayendo sus frutos. Entonces hay un momento de siembra y tú siembras, aquí dice que siembras con lágrimas. Entonces, cuando una persona siembra, hablando de un agricultor, va y entonces tiene que de alguna manera mover la tierra y plantar esa semilla, ponerle abono, hacerla crecer, echándole agua. Todo es para afuera, nada es para adentro. Todos son gastos, aparentemente está gastando, pero en realidad no es un gasto, es una inversión. El sembrador lo ve de esa manera. Entonces hay un momento de siembra, hay un momento donde nosotros estamos sembrando con dolor, con lágrimas, tal vez con angustia, donde sentimos esos momentos donde sentimos que ni Dios está con nosotros.
Son momentos difíciles que pasamos en la vida. Entonces debemos de entender que solo son pasajeros. Ninguna prueba viene a quedarse. Todas las pruebas son temporales, porque hay un momento de siembra y hay un momento de cosecha. Entonces, si entendemos esto, entonces todo se nos va a ir haciendo más liviano. Entonces, otra cosa que va a hacer, si nos reenfocamos, va a evitar que nos hundamos en la prueba. Hay gente que se hunde en la prueba. Hay gente que se queda en la prueba. O sea, viene una dificultad y se pone, o sea, se hunde de tal manera que hasta deja de seguir al Señor. O sea, viene una situación tan difícil, viene una tormenta. Saben que aquellas cosas que nos apartan de Dios muchas veces, porque puede venir una tormenta, algo provocado por Dios para hacerte crecer, pero también vienen tormentas que a tu vida, que es para que y la intención es del diablo, que quiere destruirte. Pero en esos momentos, cuando el diablo se levanta en contra de nosotros, en realidad debemos de reenfocar nuestra vida para no hundirnos. Hay personas que vinieron problemas, vino un problema a su vida y lo que hizo fue se hundió. O sea, ya de una vez dejó, se apartó, se hundió en el problema, se quedó en el problema y nunca sale del problema. Yo he visto gente, hermano, que hay una persona que conozco que tuvo una separación hace como 25, 30 años. Y si tú hablas con esa persona, te sigue hablando del mismo problema. ¿Qué sucedió? Se hundió en el problema, se quedó ahí y nunca salió. Hay personas que se hunden en el problema y nunca salen de eso. Y nosotros no debemos de entender que no permitamos hundirnos, pero hay un principio para no hundirnos. Yo he visto personas, tú has visto personas así, que dice, pero si yo quisiera hablar con esta persona, pero quisiera que hablara algo más, pero siempre me habla del mismo problema. ¿Qué significa eso? Se hundió en el problema, nunca salió de ahí. Tiene un círculo vicioso, que significa que es un círculo. Tú sabes que un círculo, empiezas en un lugar y terminas en el mismo, y vuelves a empezar y vuelves a que terminar en el mismo lugar. Nunca sale una persona ahí. Esa es una persona que se hundió en un problema, nunca salió de él. Pero esos son tormentas provocadas por el enemigo. Pero ¿por qué sucedió? Porque nosotros permitimos, porque Dios te envió todo lo necesario, todo lo que requería para poner tu fe en Él, pero no lo ponemos muchas veces. Entonces Dios nos dio todo el poder sobre el adversario, pero también dice la Biblia que si nosotros permitimos, también hace estragos. No dice la Biblia que dice que el que aportía su vallado, el que hace un hoyito en su protección que Dios le ha puesto. Dios te pone una protección, pero tú quiebras un mandamiento, haces un hoyo y dice que por ahí se mete la serpiente, te muerde, se va y tú estás como que aparentemente, pero te dejó el pensamiento aquí, te dejó el veneno al tiempo. El veneno te va a hacer efecto. O sea, llegó con la serpiente, llegó y mordió a Eva y se fue en un momento. Le estaba de alguna manera, no creo que haya sido de una vez que le haya parecido así. Fue algo que el diablo fue trabajando poco a poco en su mente, hasta que ella se metió en la mente, le dejó la semilla. No, si Dios dice esto, pero no morirás, no te va a pasar. Lo que pasa es que Dios sabe que el día que comas van a ser abiertos vuestros ojos. Tal vez se fue la serpiente, pero el veneno lo dejó en la mente. Dijo, será cierto. Y se comenzó a ver ese fruto, lo comenzó a desear y dijo, pero ese fruto se ve agradable para los ojos y es codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de él. Probablemente hasta ni la serpiente estaba presente cuando comió el fruto. Lo que pasa es que dejó el veneno. Y eso es lo que hace la serpiente. Pone pensamientos. Entonces, en esos momentos cuando hay adversidad, cuando viene adversidad, cuando los discípulos, ustedes debemos de entender que nosotros tenemos adversidades que Dios provoca para formar un carácter, pero también adversidades que el diablo trae para destruirte.
Pero en esos momentos donde nos debemos de fortalecer en Dios. Y esas tropiezos que el diablo trae a nuestra vida, si creemos en Dios, si creemos en sus promesas, si creemos en su palabra, solo va a ser, mira, un escalón más para subir. El diablo no va a subir para subir más, porque te quiso poner un problema, pero subiste más de categoría. Eso fue exactamente. No vino Job, no vino el diablo a querer destruir a Job. ¿Fue el diablo, sí o no? Y Dios lo permitió. ¿Cuántas ovejas tenía Job al principio? Miren, lean la Biblia. ¿Y cuántos hijos? Y le duplicó. Bueno, los hijos no se los duplicó, pero todo el ganado, todo lo que tenía, le dio el doble. Y ahora Job, si antes era apreciado en el cielo, hoy hermanos tenía una altura Job que olvídense. Porque él mismo dijo, antes de oídas te había oído, pero ahora tengo una experiencia más cercana contigo, ahora mis ojos te ven. Entonces, en esos momentos de adversidad, cuando el diablo se levanta en contra de nosotros, hay una clave para no permita. Entonces, si nos reenfocamos, no nos vamos a hundir. Y esto fue exactamente lo que sucedió con Pedro. Y vamos a ir a Mateo capítulo 14 y versículo 28. Y vamos a leer 28 y 29. Dice, respondiéndole Pedro dijo, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Entonces, si nos reenfocamos, imagínate que, ¿qué sucede si nosotros queremos hacer lo mismo? Si nosotros quisiéramos hacer lo mismo, estar en las aguas y queremos caminar en las aguas, nos hundimos. ¿Vea? Pero es la palabra que Jesús había. Yo necesito que tú digas la palabra. Y si tú dices la palabra, entonces tengo la autoridad del autor de la vida, del autor del que hizo este mar, tengo la autoridad de él para caminar sobre de ella. Y le dijo, ven, le dijo Jesús. Es suficiente, dijo Pedro, y comenzó a caminar. Pero cuando, entonces Pedro se enfocó en Jesús. Estaba tan emocionado Pedro cuando Jesús le dijo, porque era de que Jesús dijera sí o no, ¿verdad? Y él hizo una pregunta donde vio a Jesús y estaba caminando. Recuérdense que ellos estaban, dice la Biblia, que estaban, porque pensaban que era un fantasma. Todos estaban así, paralizados y viendo a Jesús. Y así, ¿será un fantasma? Y dijeron, y cuando vieron que era Jesús, le dijo, no soy yo, dijo Jesús. Y dijo Pedro, Señor, haz que vaya hacia ti. Él no había apartado su mirada de Jesús. Y Pedro comenzó a caminar. Pero cuando comenzó a caminar, entonces comenzó en la tormenta, comenzó a desenfocarse. Porque él estaba viendo a Jesús. Y mira lo que sucedió. Dice el versículo 30. Y te vas a dar cuenta que es así. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. ¿No había visto la fuerza del viento antes? Era tanto la emoción que él tenía que no se había dado cuenta de todo lo que estaba sucediendo alrededor. Él solo quería caminar sobre las aguas, pero había una tormenta, habían vientos, había una gran tempestad, pero él no se había dado cuenta porque estaba enfocado en Jesús. O sea que cuando nosotros nos enfocamos en Jesús, nos enfocamos en Él y todas las promesas que tenemos, cuando viene toda adversidad, de alguna manera es como que no las viéramos, porque no estamos enfocados. Pero en el momento que Pedro se desenfoca de Jesús y pone su mirada en las tormentas, en los problemas, en las dificultades, se hundió. Entonces debemos de entender
Debemos de entender que el reenfoque y ver a Jesús en medio de cualquier problema, cualquier dificultad, va a hacer que tú no te hundas. Le voy a poner un ejemplo. Viene en una iglesia, y porque yo lo he visto mucho, el pastor falla en algo. Se queda siempre. ¿En qué iglesia? Si alguien sabe de alguna iglesia donde el pastor ha fallado y se quedó toda la iglesia, yo quisiera saber qué iglesia es esa. ¿Ah? Ustedes han sabido que cuando algo sucede, se esparce. ¿Y quién trajo eso? ¿El diablo o Dios? El diablo vino a dividir. Dios no vino a dividir. Dios vino y dice: multiplíquense, que sean llenos. Y Dios es un Dios de bendición, que las restas, ahí sí, las restas no le salen bien a Dios, ni las divisiones. Dios sabe muy bien multiplicar y sumar, pero la división la trae el diablo. Entonces, ¿qué vino? Se levantó una tempestad contra esa iglesia y todos se quedan. ¿O hay gente que se aparta? Solo pregunto. Yo en mi experiencia que he visto, hay gente que se aparta, hay gente que se queda, hay gente que se va con otro grupo y hay gente que se aparta, hay gente que se hunde. ¿Por qué? Porque no estaban enfocados en Jesús, no que en una persona. Entonces, tú tienes que ser una persona enfocada. Hermano, aquí está. ¿Qué tal si un día yo no te saludo en la calle o qué sé yo? Soy un hombre. Pero por eso no vas a dejar de venir. Tienes que entender que el que te llamó fue Jesús, no yo. Es más, tu pastor, tu verdadero pastor es el Espíritu Santo. Nosotros somos nada, hermano. Aquí estamos nada más que Dios tiene que usa personas. Porque no va a aparecer Dios a pastorear. No, Él te está pastoreando a través de personas. Pero nosotros no somos nada. Tu verdadero pastor es Cristo. Tu verdadero Señor, el que te llamó, es Jesús, no hay ni más. Entonces, ¿por qué si alguien falló, pecó, entonces me voy? Entonces tenía la mirada en esa persona. Lo querías tanto que te dolió, está bien. Pero el que te llamó, el que dio el que te rescató del infierno, el que te rescató de las tinieblas, el que fue a meter la mano en el lodo donde estaba metido, no fue el pastor. Fue Jesús el que te fue a jalar ahí. No hay un hombre que, por eso, hermano, esta adulación a las personas a mí no me gusta. De verdad. Tú tienes que adular y adorar a tu Señor. Él fue el que te fue a buscar ahí donde estabas, perdido. Dice que Él nos saca del lodo cenagoso y pone nuestros pies sobre una piedra y afirmó nuestros pasos. Él es el que va a hacer eso. Entonces, ¿a quién le debes todo? Dice, si alguien cae, déjalo, que para su Señor cae. Nosotros si nos importa, ayudémosle, pero para juzgarlo no. Pero Él tiene un Señor y tú tienes un Señor y a Él debemos de seguir. En Él debemos de poner toda nuestra confianza. Entonces tenemos un Dios que está del lado de nosotros. En Él debemos de confiar. Entonces, en el momento que pase tú debes de ser las personas que ven cualquier adversidad y tú tienes que permanecer firme. Y te podría hacer la pregunta: ¿eres palmera o eres zarza? La zarza no da fruto, la zarza la arranca. Dice que como el tamo, el tamo que arrebata el viento, es una planta que existe en el desierto que se va desprendiendo, hermano, no le hacen nada, ella sola se desprende y va haciendo bolas. Y con el viento va haciendo bolas, y eso es lo que es el tamo que arrebata el viento. Es una plantita. Tú no debes ser esa plantita que arrebata cualquier viento. Tú debes de hacer que aquellas palmeras, que aunque venga cualquier adversidad, tú estás confiado
Y aunque mires que se mueva acá el mundo, acá tú tienes que permanecer firme hasta que tu Señor venga, porque tu Señor no ha venido todavía. Así que tienes que permanecer firme hasta que Él venga, porque Él prometió que va a venir por ti. Y si tú te quedas antes, tú no lo esperaste. O no lo esperé, no lo esperamos así. Debemos de estar firmes, confiados. Es decir, por eso dice la Biblia que pone la mano en el arado, no vuelva a ver atrás. Tenemos que ser personas firmes. Tienes que ser como la palmera que vengan vientos, aparentemente que ya la dejó toda hablada. Puede venir una adversidad que te deje, tal vez como pareciera que te dejó todo destruido, pero al rato te estás levantando y vuelves y lo que hizo esa tormenta fue remover tus raíces entonces tú vienes y agarras más fe, y significa que extiendes más tus raíces. Y si logras agarrar, yo siempre he dicho esto, que la palmera cuando agarra una piedra así, mira quién la levanta. Entonces solamente que la corten, pero arrancarla nadie la va a poder arrancar. Y este reino no se trata de cortar, se trata de arrancar. Por eso dice que Él arrancará toda semilla que el diablo, mi padre no plantó, ha de ser desarraigada, no cortada. Recuerda que Cristo no fue cortado. El pan, por eso el pan dijo que Él partió el pan, no cortó el pan. Entonces habla de arrancar, pero tú tienes que ser una persona que tienes que extender tus raíces. Mi esposa le gustó un árbol que encontramos allá en Guatemala. Es un árbol de amate, le dice. Pero él está hacia arriba y abajo pura piedra. Pero él, cuando de plano la semillita cayó en un poco de tierra y comenzó a extender raíces, donde sintió que estaba sobre una piedra, lo que hizo fue extender raíces y fue metiendo raíces por todas partes y agarró la piedra así. Yo tengo la foto. Agarró la piedra así. Ahora, pregunta, ¿quién arranca ese árbol? Para arrancar ese árbol tienes que arrancar la piedra. Y te voy a decir una cosa, a la piedra nadie, ni en el cielo, ni en la tierra la puede arrancar. Es Cristo, nadie lo puede remover. Entonces dice, mira lo que dice el libro ya estamos terminando, casi terminamos. El libro de Santiago, capítulo 1, Santiago 1 y versículo 2, vamos a leer. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos. Dice que os halléis en diversas pruebas, sabiendo, debemos de saber. Pero ¿te das cuenta que esta prueba la provoca Dios? Hay tormentas, pero nosotros, hermanos, no importa, no debemos tanto de investigar quién la mandó. Lo que debemos de hacer es que nosotros debemos estar firmes y no de preguntar quién la envió. Pero te voy a decir una cosa, se levantan tormentas, hay tormentas que las levanta Dios mismo y hay tormentas que las levanta el enemigo. Por ejemplo, esa tormenta de Pedro dice que se levantó una tormenta, si tú puedes leer ahí, dice que se levantó una tormenta adversa. ¿Qué es adverso? Era contrario al plan de ellos, porque ellos iban en obediencia. O sea que cuando tú caminas en obediencia, se va a levantar la adversidad. Si tú le obedeces a Dios, se va a levantar una adversidad. Porque Jesús les dijo, vayan al otro lado. Ellos se montaron en una barca y van al otro lado, obedeciendo a Jesús. Y cuando tú obedeces a Jesús y vas en pos en obediencia hacia a donde Dios te está mandando, el diablo se va a levantar. Pero la buena noticia ahí es que entonces Jesús va contigo. Entonces no te preocupes, porque el que para las tormentas va contigo. Y en cualquier momento dice, tormenta, para. Y tiene que parar. Pero también hay tormentas que Dios puede levantar. Y ahí sí está más complicado. Porque a Jonás le levantaron una tormenta, no fue el diablo, fue Dios.
Entonces hay tormentas que Dios, pero nota esto, aparentemente fue muy adverso lo que se le levantó a Jonás. Era una tormenta. Pero, ¿qué hizo esa tormenta en Jonás? ¿Ah? En alguna manera, la tormenta, es que la tormenta no terminó solo con la tormenta. Como no él entendió con la tormenta, entonces él fue lanzado hacia abajo, entonces envió un pez. Y la pregunta es, ¿por qué pasó 3 días y 3 noches? ¿Qué hubiese sido tú si estás en el mismo, en segundos, hermano, no hubiéramos clamado? ¿Ah? ¿Será que Jonás? Bueno, te voy a dar algo que la Biblia lo dice, y si tienes problemas con eso, pregúntale a Dios por qué lo dejó así. Para mí Jonás murió. Porque si hubieras estado vivo en el vientre del pez, lo que pasa que dice que desde el Seol clamó. ¿Dónde es el Seol? El lugar de los muertos. ¿Entonces creen en el purgatorio? No, eso estaba en un plan de Dios. Dios estaba tratando con él y Dios tiene autoridad sobre el infierno mismo. Él se puede meter allá y él manda allá. No es el diablo solo es, hermanos, Dios, el diablo no es, en la Biblia no es comparado el diablo a ser enemigo de Dios. No dice que es enemigo, es vuestro adversario, dice, pero no de él. No tiene tanto poder para ser adversario de Dios. Pero estaba Jonás ahí, lo envía, pero la tormenta no había parado, todo el trato de Dios no había parado. Envió esa tormenta, envió un pez, muere Jonás, porque Jonás iba a ser una señal de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús lo dijo, así como el Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará Jesús, aquí estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces estuvo en el corazón de la tierra él también. Pero quiero que notes esto, lo que te quiero cautivarte con esto es, entonces Jonás estuvo 3 días y 3 noches y de alguna manera clamando del Seol, Dios lo resucitó en el vientre del pez. Y ahí volvió en sí. No sé qué tan lejos quiere llegar tú para volver en sí. En una prueba, si no volvemos en sí, va a continuar esa adversidad. Tenemos que reenfocar nuestra vida y volver en sí. Jonás tuvo que volver en sí. Jonás no era, mira, como dicen los dominicanos, no era fácil. En serio, hermano, para que tuviera esa adversidad y aún así no entendió. Y encima de eso tuvo que morir. ¿Por qué no dijo ahí? Nota, cuando le dijeron, ¿por qué no se arrepintió ahí mismo? Mira, toda esa tormenta viene por causa mía, pero ahorita voy a orar, Señor, perdóname. Tú me mandaste a Nínive y yo voy para Tarsis, me arrepiento. Esa gente no tiene culpa de estar padeciendo por mí, porque todo cristiano que esté en desobediencia afecta hasta a las demás personas, pero ahí estaban, todos tuvieron una gran pérdida. Y entonces ahí estaba, hubiera dicho, perdóname y yo quiero hacer tu voluntad. No, tírenme porque es por mí, que estaba terco. Lee más después pues lo que dice de Jonás. Jonás estaba enojado con Dios. Jonás, pero ¿por qué estás enojado? Sí, estoy enojado, le dijo. Como aquellos niños berrinchudos decimos. Sí, estoy enojado, hasta la muerte estoy enojado. ¿Pero por qué? Si esa planta tú no la sembraste, se salió solita, Dios la había puesto. Esa salió así y ahora te enojas porque no te está dando sol y no tienes compasión. Así como te enojas por esa, algo que tú no hiciste, que tú no sembraste, no te vas a compadecer de más de no sé cuántos eran de niños, más de 5,000 almas que necesitan arrepentimiento, que no saben distinguir entre una mano y la otra. Él estaba enojado. Miren hasta dónde tuvo que llevarlo Dios. Entonces hay personas, debemos, hermano, en pocas palabras, rindámonos lo más pronto posible. Para que nuestro proceso pase. Pero quiero dejarte con esto en tu corazón. Cuando vienen esas situaciones,
es porque Dios quiere bendecirte. Cuando vienen esas adversidades que Dios permite, que Dios quiere bendecirte. Dios permite pruebas. Aquí dice Santiago, dice lo que estamos leyendo en Santiago. Y mira, dice también, dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, hay un fruto que se llama paciencia, y lo produce las pruebas. ¿Tú quieres tener fruto de Dios? ¿Recuerda que hablamos hace unos días acerca del fruto? ¿Quieres tener fruto? Pues tienes que pasar por pruebas, porque la prueba es la que produce el fruto. Y cuando Jesús viene a ti, a tu vida, porque tú eres como una plantita, eso refleja la higuera, que Jesús fue y fue a buscar fruto. Y cuando Jesús venga a tu vida, ¿encontrará fruto o solo hojitas? Las hojitas son las apariencias, aparentemente haciendo, pero nada de adentro, nada de sustancia. Mucha espuma, dicen los dominicanos, poco chocolate también otro. Ya se me está quedando, mi hermano. Y termino con Hebreos 11:24. Vamos a dejar el 11:24 al 26. Te voy a leer el 11, vamos a leer en el 35. Porque quiero terminar ya. Hebreos 11. Ok. Lo que te quería decir del capítulo 11, el 24, ahí dice, habla de los héroes de la fe. Hermano, todos los héroes de la fe, para estar en esa lista, no fue por estar de vacaciones en Hawái. ¿Ok? No fue porque fueron personas que obtuvieron muchas riquezas, que les fue bien en la tierra. No, fue gente, si tú ves, hermanos, ahí nos saca gente porque tú sabes que Abraham fue bendecido, pero no dice ahí que Abraham está puesto en esa lista por haber sido bendecido porque era el hombre más rico de la tierra. Si tú vas a ver toda la lista y sus características, la lista de todos los héroes de la fe y las características que tenían, todos fueron personas que sufrieron. Todos fueron personas que pasaron pruebas. Y en el capítulo 11, en el versículo 24, comienza a dar las cosas que ellos pasaron. Dice que unos fueron vituperados, unos fueron golpeados, otros fueron crucificados, aserrados, unos fueron, dice, encarcelados, unos les dieron muerte, unos fueron apedreados. O sea, toda esa gente sufrió para estar en esa lista. De alguna manera va a venir, cierto, te voy a decir, hermano, si tú eres un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios, van a venir momentos que vas a derramar tus lágrimas. Pero ¿sabes por qué? Porque Dios te quiere tener en una lista de mujeres de fe. Tú no vas a estar donde están los demás. Se está pasando en un proceso, es porque Dios quiere que estés en una lista que no están todos. Entonces dice, por eso dice, tened por sumo gozo. Pero ¿por qué si son pruebas? Sí, pero tú no entiendes que lo que pasa es que vas a estar en una lista de privilegios. ¿Quién no quisiera estar en la lista de Hebreos 11? ¿Hay alguien aquí que no quisiera estar ahí? Yo quisiera estar ahí, hermano. Por la fe Abraham, por la fe Enoc, por la fe Moisés y todo. Es una lista preciosa, hermano. Pero no están todos en esa lista. Solo dice, me faltan algunos. Pero comparado a toda la gente, no era una lista muy pequeña. Pero fue gente que pasaron diversas pruebas. Entonces, si Dios permite pruebas en tu vida, si has derramado lágrimas, créeme lo que derramaste lágrimas, pero te voy a decir una cosa, esas lágrimas que derramaste, pronto vendrá el cumplimiento del fruto que va a fruto de justicia, que dice que alaba a Dios, fruto de labios que confiesen su nombre.
vas a traer alabanza a Dios, vas a ser una persona firme. Y dice ahí, quiero terminar con esto. Dice, vamos a leer el 35. Versículo 35. Bueno, aquí es donde habla de eso que te estaba hablando. Dice bueno, el 35 es lo que se está hablando. Otros experimentaron vituperios, azotes, hasta cadenas y prisiones. Fueron apedreados, aserrados. Imagínense lo que será aserrado. Según la historia, Isaías fue uno de los que fueron aserrados. O sea, lo mataron con una sierra. Hermano, no era una motosierra. Porque eso en un ratito y ya en segundo. No, una sierra. Eso no existía antes. Aserrado, vivo. ¿Hasta dónde ha llegado nuestro dolor? ¿Hasta ahí? Por eso dice Jesús, cuando habla en Hebreos 12, dice, todavía no has llegado a sufrir hasta la muerte, ni has derramado sangre en tu dolor. Entonces mira a Jesús, que Él sí derramó sangre. Entonces recibe fortaleza si Dios no te ha metido en un trato donde no has derramado sangre. Simplemente permite pruebas. Pero Jesús sí pasó todo eso. Entonces toma fuerza que por el Evangelio Jesús sufrió dolor, angustia. Sí, Jesús sufrió un dolor en su cuerpo. Y tú no has sufrido un dolores así en tu cuerpo, sino dificultades, pero no al tamaño de Jesús. Y eres parte eres parte de Dios. Dios nos va a pasar por diversas pruebas para que tú recibas la recompensa. ¿Ok? Entonces mira, hay un versículo que quiero leer antes de terminar. Dice, mira, por eso es para terminar, alguien que se reenfocó. Solo quiero terminar con esto. Dice, por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó a ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes, escucha, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Tomó una elección. ¿Qué era lo que él tenía? Los placeres de Egipto, porque era hijo de la hija de Faraón. Era un príncipe. Moisés era una persona que tenía muchos privilegios. Por ley, él tenía derechos en el palacio. Pero él se enfocó, él estaba viviendo esos momentos. Aún, por eso, hermanos, aún aquellas cosas que produce placer el pecado, debemos de entender de no enfocarnos en eso. Y aunque aquí dice, y prefirió ser maltratado con el pueblo antes que gozar de los placeres temporales del pecado. Se reenfocó en qué era más valioso. Aunque aquí había dolor, pero tuvo un reenfoque en su vida, en reenfocarse en aquellas cosas que le iba a producir algo más grande y mayor, una gran recompensa. Porque ¿quién es Moisés hoy? Olvídense. Pero ¿qué hubiese sido de Moisés? Solo pregúntate, ¿quién es Moisés para los judíos? Pregúntales. Moisés es una de las personas más grandes para los judíos. Y es una de las personas más grandes en la Biblia. Y es una de las personas más grandes de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué hubiese sido si él no se reenfoca y continúa con los placeres de Egipto? Ni hubiésemos sabido de Moisés, ni se hubiese escrito de él en la Biblia. Fuera nadie. Pero hoy se recuerda a Moisés con un hombre con un gran valor por la elección que tomó. Así que tú vas a ser una persona grande de acuerdo a lo que si tú te reenfocas en aquellas cosas que son grandes, pero que no se ven todavía, pero tú te reenfocas y sabes que eso va a producir algo grande en tu vida. En el nombre de Jesús.
Nos ponemos de pie, vamos a orar. Consideremos, y es importante, si tú estás pasando